Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el último contenido que corresponde al curso. Este último contenido es el contenido que tiene que ver con la unidad temática 6, base de datos distribuidas. Y bueno, básicamente aquí vamos a hablar de cómo se maneja este asunto o de cómo podemos tener una arquitectura distribuida en base de datos. Primero vamos a arrancar acá con el concepto de lo que es una base de datos distribuida. Y básicamente estamos hablando que una base de datos distribuida es una colección de datos que pertenece lógicamente al mismo sistema, pero que está dispersa o separada físicamente entre nodos o sitios de una red de computadores. ¿Cómo es esto en la práctica? Supongamos que yo tengo una tabla de tienda, ¿ok? O una base de datos de tienda. Bueno, en este caso, exacto, una base de datos de tienda y tengo un nodo de esa base de datos en Caracas, otro nodo en Valencia, otro nodo en Maracaibo y otro cuarto nodo en Barquisimeto. ¿Ok? Todos ellos comparten la misma base de datos de tiendas y tienen las tablas que manejan ahí en los diferentes nodos, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en Caracas, en el nodo de Caracas, tenemos una tabla de ventas, ¿sí? Y por supuesto esa tabla de ventas, como es la misma base de datos, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto también pueden accederla. Entonces, si por ejemplo Valencia quiere acceder al nodo de ventas de Caracas, básicamente desde la sesión de SQL Developer o el manejador que tenga Valencia puede hacer una consulta de la tabla de ventas, ¿ok? Que corresponde al nodo de Caracas en la base de datos de tiendas, ¿ok? Este arroba que está aquí es para decir que corresponde al nodo de Caracas. Por supuesto, esto nosotros lo tenemos que configurar antes. Nosotros tenemos que decir, mira, arroba ccs es la dirección IP 10.151.10.2, por ejemplo. Entonces, este es el alias de la IP del nodo que tiene Caracas. ¿Ok? Y que estoy consultando yo desde Valencia. Bueno, que básicamente él pueda tener acceso a la tabla de ventas de la base de datos tiendas en Caracas. ¿Ok? Y ya vamos a ver qué podemos hacer con eso. De hecho, cuando hablamos de manejadores, o perdón, cuando hablamos de base de datos distribuida, nosotros podemos tener diferentes tipos de base de datos. Por ejemplo, Caracas puede tener su base de datos tienda con su tabla de venta utilizando Oracle. Valencia puede tener su base de datos de tiendas con su tabla de ventas utilizando MySQL. Maracaibo puede tener su base de datos tiendas con su tabla de ventas utilizando PostgreSQL y Barquisimeto puede tener, por ejemplo, algo que no es un manejador de base de datos, pero puede tomarse como un gestor sencillo de datos que sería Access, con la base de datos tiendas y con la tabla ventas. ¿Ok? Entonces, esos distintos manejadores que tienen los diferentes nodos, al final están manejando la información que corresponde al nodo. Si yo tengo mi tabla de ventas en Valencia, a lo mejor solamente me interesan las ventas de Valencia. Yo no quiero saber desde Valencia, para un momento dado, qué ventas se hicieron en Caracas. Si soy, por ejemplo, una sucursal de una tienda que tiene dos departamentos en cada ciudad, ¿no? Entonces, yo puedo tener diferentes manejadores de base de datos que comparten las mismas tablas y la misma base de datos y luego vamos a ver más adelante que la estructura de las tablas sí tiene que ser la misma, tiene que tener exactamente el mismo nombre, el mismo tipo de datos, la misma cantidad de campos y todo eso, porque después cuando trates de sincronizar los datos en los diferentes nodos, si no lo tienes de esa manera, puede darte error. Ahora, tú puedes
sincronizar los datos y tener diferentes tipos de manejadores de base de datos, y eso no va a darte ningún problema. De hecho, esa es la ventaja de estos modelos, que tú puedes escalar horizontalmente y puedes tener diferentes manejadores de base de datos en cada nodo, y perfectamente desde un nodo tú te puedes comunicar a los diferentes manejadores de base de datos y obtener los resultados que están ahí en esos datos de esos nodos. ¿Se entiende hasta acá el concepto? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí, seguimos aquí entonces. Algunas características de una base de datos distribuida. Tenemos varias, ¿no? Transparencia para el usuario. El usuario no sabe dónde, dónde están los datos, pero sí obtiene sus resultados. Si yo soy, por ejemplo, un cliente y yo estoy, no sé, a lo mejor consultando un catálogo de los productos, y esos productos, y yo estoy en Caracas, pero ese producto no había en Caracas, a lo mejor en la misma página él me puede mostrar, mira, esos productos que está buscando están en Valencia, y a lo mejor con un tema de delivery o envío lo puedo gestionar igual, pero por detrás el backend lo que está haciendo es una consulta a todos los nodos que tienen ese producto que yo estoy buscando, y devolviendo un listado de coincidencias en el catálogo. Entonces, para mí como usuario final es totalmente transparente. Yo nunca supe que él tuvo que hacer una llamada o una consulta al nodo de Valencia, Maracaibo y Barquisimeto para mostrarme a mí en Caracas lo que yo estaba buscando, ¿no? Y eso es lo realmente útil en esa característica. Capacidad de acceder a sitios remotos, por supuesto. Si tienes base de datos distribuida, vas a tener que obligatoriamente hacer conexiones remotas para consultar los datos que están en cada nodo. Política de fragmentación y replicación, ya lo vamos a ver más adelante, hay 3 tipos de fragmentaciones para segmentar los datos de una tabla en diferentes nodos, y cada uno tiene sus ventajas. Cada nodo debe tener su propia política de seguridad y respaldo. Cada nodo es visto como una base de datos independiente, eso es correcto. O sea, ustedes tienen que asegurarse que los mecanismos de seguridad y respaldo y recuperación de cada nodo estén cubiertos, porque recuerden que cada nodo puede ser incluso un manejador de base de datos diferente. Es por eso que se debe garantizar que cada uno de ellos cumpla con las políticas de seguridad y respaldo. Otra de las características, nunca existe un nodo principal, porque si no sería centralizado. Recuerden que estamos hablando aquí de una arquitectura distribuida y no una arquitectura cliente-servidor, que es la que siempre hemos venido utilizando tanto en base de datos como en otros proyectos que ustedes han desarrollado hasta ahora, ¿no? ¿Alguno de ustedes está viendo sistemas distribuidos ya o no? Sí, ¿no? ¿Sistemas Creo que no. distribuidos la está viendo alguno? ¿No? Ok. Bueno, cuando vean esa materia, van a ver que existen múltiples modelos o arquitecturas distribuidas, y bueno, cada uno tiene su beneficio, su complejidad, y ahí lo van a poder asimilar muy bien. De hecho, con el desarrollo del proyecto lo van a poder practicar bastante. Ok. Otra de las características, capacidad de ejecutar operaciones de ML distribuidas. Yo puedo hacer una consulta, como había dicho antes, que implique varios nodos. Entonces, después de que yo haga la consulta o el query, eso me va a traer un resultado que puede haber sido el cruce de varios nodos. Debe tener política de manejo de transacciones distribuidas. Recuerden que habíamos hablado de las políticas de confirmación y rollback de las transacciones. Como estamos en una arquitectura distribuida en donde tenemos un trabajo remoto de unas consultas remotas, es mucho más importante que las transacciones se confirmen en cada uno de los nodos. Es decir, si yo estoy haciendo una operación de ML que afecta a 3 nodos, yo debo garantizar que cuando termine esa transacción, los 3 nodos confirmaron dicha transacción en cada uno de sus tablas, ¿no?
¿Por qué? Porque recuerden que las características de las transacciones, la primera característica era la atomicidad. O se ejecuta toda la transacción o no se ejecuta. Eso quiere decir que si la transacción involucraba a 3 nodos, se tiene que confirmar en los 3 nodos. Si hubo un nodo que no pudo confirmar esa modificación o esa transacción, tienen que hacerse un rollback en cada uno de los nodos, porque no puede quedar corrupto el modelo o la modificación que estamos haciendo, en el sentido de si estaban implicados 3 nodos y se pudieron hacer los cambios en 2 nodos, yo no puedo permitir que el tercero me quede sin la transacción y que los otros 2 las tengan. Tengo que deshacer todas las transacciones en todos los nodos hasta confirmar esa transacción en todos los nodos involucrados. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Tenemos funcionalidad como otra característica, funcionalidad 24365, porque por supuesto al tener una arquitectura distribuida, también incluso podemos tener varios nodos redundantes y con esto hacer que la disponibilidad de la base de datos sea siempre una prioridad para los clientes finales, ¿no? Y bueno, eso es más seguro que tener un modelo centralizado, porque si en algún momento tú llegas a saturar la base de datos del centralizado, puedes tener un problema ahí, ¿no? Si no tienes, ojo, también puedes tener modelos centralizados que ataquen o mitiguen este riesgo, pero en los modelos distribuidos es más natural que eso sea así, ¿no? Otra de los beneficios, transparencia de equipos y software. Eso es lo que yo comentaba hace poco. Yo puedo tener varios nodos y cada nodo puede tener un manejador de base de datos distinto. A lo mejor yo no tenía licencia para tener 3 nodos con Oracle, pero sí podía tener licencia para un SQL Server, y a lo mejor en los otros 2 nodos implementé un manejador como Postgre que no necesita licencia. Entonces eso es perfectamente posible en este modelo distribuido. Yo puedo tener diferentes características en mis equipos y software y funcionar como que si fuera un todo, y que sea totalmente transparente para la persona que está haciendo la consulta del reporte o las modificaciones o lo que está haciendo con su base de datos transaccional. Otra de las características, el diccionario de datos debe soportar las extensiones necesarias que describan la data en cada nodo. Es correcto, como aquí vamos a tener varios tipos de fragmentaciones, que eso lo que quiere decir es que podemos incluso tener una misma tabla, pero si esa tabla tiene 5 columnas, a lo mejor 3 columnas de esa tabla la tengo en Caracas y 2 columnas de esa misma tabla la tengo en Valencia. Y ya vamos a ver de qué me puede servir eso. Algunas ventajas y desventajas de un modelo de base de datos distribuidas. Empezamos con las ventajas. El rendimiento puede mejorar con las transacciones distribuidas, por supuesto, porque tenemos diferentes nodos que corren un manejador distinto, por lo tanto van a tener una carga de trabajo distinta. Asegurar mayor disponibilidad, ya que los usuarios de cada nodo pueden trabajar en su nodo, aunque algún otro sitio esté caído en un momento dado. Correcto. Si yo estoy en Valencia y yo soy una tienda de Valencia y se cayó el nodo de Caracas, yo puedo seguir vendiendo en Valencia. Yo no estoy atado a Caracas para poder vender. Básicamente a esto se refiere este segundo beneficio. Cada nodo puede seguir operando, así otros nodos estén caídos en un momento dado. Por supuesto, cuando ellos vuelvan a levantarse, yo puedo hacer las sincronizaciones que necesito con los demás nodos, si fuese el caso. Recuperación del sistema, tolerancia a fallas. Si yo tengo un modelo distribuido y adicionalmente añado redundancia entre los nodos, puedo tener un sistema totalmente tolerante a fallas, porque si tengo uno de los servidores del nodo caído, puedo automáticamente levantar el servidor o el nodo que tengo como redundancia. Al separar las estructuras que conforman la base de datos en varios nodos, se comparten más recursos
y no se depende de un solo ente central, es correcto. A lo mejor si tú tienes un modelo o una arquitectura cliente-servidor, tú tienes que asegurarte que ese servidor en donde tienes la base de datos tenga suficientes recursos en disco, memoria RAM, capacidad de procesamiento, todo eso, ¿no? En este caso, como lo tienes distribuido, tú puedes tener más limitados los recursos por cada nodo, porque a lo mejor tú me dices, oye, en Valencia yo no necesito por qué tener 20 gigas de RAM, porque ahí no tengo tantas operaciones o no es común que tenga tanta carga de trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo pudiese decir, ah, bueno, al nodo de Valencia le vamos a asignar 8 gigas de RAM y con eso vamos a ir probando el desempeño. ¿Ok? Y bueno, cada uno de los nodos puede tener diferentes características de hardware y por supuesto de software. Desventajas, algunas desventajas son costosos porque si bien no estamos invirtiendo en un recurso central, tenemos que invertir en varios recursos que son los nodos y cada uno de esos también tiene un mantenimiento. Adicionalmente, si estamos trabajando con manejadores licenciados, entonces tenemos que contemplar que cada nodo tiene que cubrir con su cuota de la licencia y todo lo que eso implica, ¿no? Necesitamos personal especializado, no cualquiera puede entender y mantener estas arquitecturas distribuidas de base de datos porque son bien complejas. Entonces tiene que ser un DBA o un administrador de base de datos que sepa muy bien cómo se manejan estas arquitecturas y cómo se deben gestionar para poder hacerlas siempre escalables. Una de las principales desventajas, dependencia de las redes. Si tenemos temas de conexión, esto se puede complicar mucho porque siempre vas a tener que hacer conexiones remotas para poder acceder a los datos que están en los diferentes nodos, ¿no? Entonces, esto puede ser una gran desventaja en el caso particular nuestro por el tema de la dependencia de las redes. Y una última desventaja, sincronización compleja, que sería lo que tiene que ver con la confirmación o el rollback de las transacciones. Como decía anteriormente, como estamos hablando de modelos distribuidos, hay que garantizar que en todos los nodos que estemos haciendo una transacción, eso se confirme o se deshaga. Entonces, la forma de hacerlo, que también lo vamos a ver en unos minutos, se hace a través del protocolo o la fase de 2 commits. Entonces, eso puede ser también una desventaja porque, bueno, hay que hacer un paso adicional para garantizar que las confirmaciones o rollbacks se están haciendo de la manera correcta. ¿Algún comentario o duda hasta ahora? Profe, hablando del personal especializado, lo que yo veo es que también habría que tener un técnico en cada lugar donde se tenga una parte, un nodo. Porque si ocurre un error ahí y se necesita estar físicamente, tiene que haber alguien que esté en ese lugar pendiente para solucionar cualquier error. Mira, probablemente sí, o bueno, si no tienes a la persona físicamente ahí, sí deberías tener algún tipo de interacción con algún funcionario de ese negocio que te pueda facilitar el acceso a ciertas cosas, ¿no? Pero sí, la respuesta es que, o si no estás allá, tienes que tener forma de trasladarte hasta donde está el nodo, o tener digamos, tener un técnico, como tú dices ahí, que no tenga la capacidad, que a lo mejor no pueda tener la capacidad de detectar cuál es el problema, porque no está especializado en esta área de base de datos, porque conseguir DBA que sepan de todos estos temas es bien complicado porque es bastante cotizado. O sea, tú puedes tener a lo mejor un técnico que esté en cada nodo y con tu guía pueda apoyarte para que tú puedas hacer el proceso de diagnóstico, saber qué está pasando ahí e indicarle si puede ser, si él lo puede hacer, por supuesto, eso lo debe saber el DBA, indicarle los pasos que él debe seguir
y hasta dónde él puede llegar. Y a partir de ahí, si ya hay algo que él no puede hacer, bueno, coordinar cómo se puede hacer los traslados para que esta persona pueda ir hasta allá a resolver el tema. ¿Sí? Ok, ok. Perfecto. Gabriel Ojeda, con respecto a las redes, Kubernetes no podría resolver estos problemas. Oye, he escuchado de Kubernetes, por favor, si me puedes dar un resumen de qué hace o de qué trata, porque no lo recuerdo en este momento. Gabriel, si nos puedes dar un resumen o alguien más, Kubernetes te ayuda a la administración de los containers del Docker. Ajá, pero tú te referías a la parte de las redes, claro, pero realmente, ¿qué hace? ¿Alguien más sabe qué es Kubernetes o qué hace? No sé si lo que quieres comentar es que por ahí podemos monitorear cuáles nodos están caídos o es una herramienta de manejo de contenedores. Ok, pero ¿para qué me serviría? O sea, ¿qué puedo ver yo ahí con la herramienta? Ejemplo, si se cae el nodo, se podría mandar el balanceador de carga a los otros nodos. Bueno, tendría que ver más a detalle cómo funciona la herramienta, pero si es algo que tiene que ver con monitoreo de redes o o ejecución o mantenimiento de procesos de forma remota, ajá, los contenedores que están activos, sus logs, el estado de tráfico de red, exactamente, eso sería bastante útil. Eso es bastante útil porque te permite en tiempo real ver lo que está pasando con todos los nodos que están implicados en tu arquitectura de base de datos distribuida. Y por ahí, si hay algún tipo de problema, puedes identificarlo rápidamente y tomar las acciones correctivas de una forma muy amigable y muy rápida para garantizar la disponibilidad de cada uno de los nodos en un momento dado. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Gabriel, Michael, por la aclaratoria y la iniciativa. Sí, porque tener un técnico en cada servidor está difícil. Sí, por supuesto. Perfecto. Bien. Ok, entramos ahora en lo que tiene que ver con el tipo de fragmentaciones. Sí, lo que comenta Gabriel es cierto. Tú puedes tener servidores que están fuera del país, totalmente posible. O sea, tú puedes tener nodos en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Y por supuesto, ahí no vas a poder tener una persona que esté físicamente en cada uno de ellos porque eso sería un costo muy grande. Entonces, este tipo de herramientas de monitoreo de redes o de nodos nos pueden ayudar muchísimo para ahorrar ese tipo de costos. Muchas gracias, Gabriel y Michael. Tienen un punto más en el parcial 2. Oye, déjame anotarlos aquí porque se me está olvidando. Gabriel. ¿Gabriel qué? Ojeda. ¿Michael qué? Michael Nelo. Anteriormente era Jorge Crocker, ¿no? Sí, profe. Bueno, Jorge, el otro día, pero hoy no entró. por aquí para tenerlo en la mira. Ok, listo. Bien. Vamos a hablar ahora de las fragmentaciones. Eh, Básicamente las fragmentaciones, como su nombre lo indica, implica dividir las tablas
o los campos que están en una tabla en mi base de datos. ¿Ok? Entonces, este concepto aplicado a tabla lo que quiere decir es que la misma se puede dividir, como su nombre lo indica, en pedacitos o fragmentos que se ubican en diferentes nodos. Por ejemplo, aquí en este primer tipo de fragmentación, que es la fragmentación vertical, estamos hablando de una misma tabla que está distribuida en lugares distintos. Si tenemos la base de datos que se llama datos y mi tabla persona, y esa tabla persona tiene estos 5 campos, cédula, identidad, nombre, apellido, dirección y teléfono, yo por ejemplo puedo decir, mira, en el nodo de Caracas tú me vas a guardar de mi tabla persona en mi base de datos estos 3 campos que están acá, cédula, nombre y apellido. Y en mi nodo de Bolívar, del estado de Bolívar, tú me vas a guardar el campo de mi tabla persona que tiene que ver con la dirección y el teléfono. Por supuesto, tú aquí en el nodo Bolívar tú vas a tener la dirección y teléfono de todas las personas que están en el nodo de Caracas, ¿ok? Porque estamos guardando simplemente esos 2 campos en el nodo de Bolívar. Entonces, si yo quisiera hacer una consulta para traerme el select asterisco, es decir, la tabla completa con todos los campos, yo tendría que hacer algo como esto: select a punto asterisco, que es mi nodo. Aquí estoy diciendo que mi nodo A es Caracas. Fíjense que aquí lo defino, digo que es mi tabla persona de mi nodo Caracas en la base de datos. Y la sintaxis es como la que está acá: tabla arroba nodo punto base de datos. Por supuesto, para yo poder utilizar arroba Caracas, yo antes en Oracle tengo que hacer lo que se llama un dblink. Un dblink básicamente es decirle al manejador dónde está cada nodo o cada servidor. Es decir, yo digo, mira, arroba Caracas está en la dirección IP XXX, ¿no? A partir de ahí, cuando yo lo defino, ya después lo puedo llamar de una vez con el alias en lugar de tener que escribir toda la IP después del arroba, ¿ok? Y tampoco sería práctico porque si en algún momento cambiamos la IP, tendría que cambiar todas las consultas que tiene la IP. En cambio, con el dblink simplemente modifico el dblink y ya nuevamente puedo cambiarle la IP al alias que llame Caracas. ¿Ok? Entonces, en la consulta le digo que mi nodo A es el que está en Caracas y voy a hacer un join con el nodo B que está en Bolívar, donde los registros cuya cédula de mi nodo de Caracas coincidan con la cédula que tiene el nodo de Bolívar. Por supuesto, aquí el nodo de Bolívar no nada más tiene estos 2 campos, también tiene que tener el campo cédula para poder hacer el match. ¿Ok? Entonces, al final, el nodo de Caracas tiene cédula, nombre y apellido, y el nodo de Bolívar cédula, dirección y teléfono. Hago el match entre los nodos contra la cédula y me traigo toda la información de la tabla en este query que está acá. Ahora ustedes me dirán, ajá, pero ¿qué logro yo con eso? Bueno, básicamente puede ser incluso hasta un tema de desempeño. Si tú me dices, oye, aquí en esta tabla, en el nodo de Caracas, estos campos que están acá, por un estudio que yo hice, prácticamente nunca se consultan porque no se requieren en Caracas. Pero, no sé, en Bolívar tienen un procedimiento adicional que verifica las direcciones y teléfonos de las personas en este proceso de negocio que yo manejo. Entonces, oye, si los únicos que siempre están haciendo la consulta, o la mayoría de las veces lo que están haciendo la consulta de estos campos son el nodo de Bolívar, entonces, ¿por qué directamente no ponemos esos 2 campos en ese nodo y hacemos que el nodo de Bolívar acceda muy rápidamente a lo que él necesita y que el nodo de Caracas libere recursos un poco para no estar guardando o estar almacenando mayor espacio para esas 2 columnas en este nodo cuando el nodo consulta eso? Puede parecer en un principio que no nos estamos ahorrando mucho porque el ejemplo es sencillo, pero imagínate que tengas 20 columnas y las 20 columnas que tienes en Caracas no consultas sino 2.
Entonces, oye, y las otras 18 lo consulta más en otro estado que en Caracas. Entonces, ¿para qué yo voy a guardar esas 20 columnas en Caracas si yo lo consulto más bien en otro estado? ¿Sí? Entonces, ahí, cuando tú haces el estudio de cuánto te estás ahorrando, de cuánto estás mejorando en el desempeño, porque no es lo mismo hacer un select asterisco con todas las columnas que puedas tener en ese nodo, que a lo mejor a buscar rápidamente los nodos que quieres visualizar, perdón, los campos de los nodos que quieres visualizar. Entonces, eso, cuando tú haces el cálculo, mejora el desempeño sobre los nodos que no necesitan acceder a esos datos por X o por Y, ¿no? Ese básicamente es el sentido de esta fragmentación vertical. ¿Algún comentario o duda? Profe, y nosotros No, podríamos crear esa tabla desde un nodo, o sea, como mandarle al otro nodo a crear la tabla. O sea, por ejemplo, si yo estoy en Caracas, yo podría mandar hacia el nodo Bolívar como el create para que se cree allá, o tendría que crearlo allá mismo. perfectamente. No, no, perfectamente lo puedes hacer. Tú simplemente inicia la sesión de Oracle Developer y haces New Query, pero estás haciendo el New Query sobre la IP de Bolívar, ¿sabes? Cuando te vas a conectar a la sesión. Ok, ok. Lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Igual que los alter, los delete, cualquier cosa lo puedes hacer de forma remota. O sea, aquí básicamente, si tú quieres hacer un insert en Bolívar, tú dirías insert into persona arroba bolívar.dato. Y ya ahí estás haciendo un insert directo en el nodo de Bolívar. Ok, ok, entiendo. Perfecto. Ahora vamos al segundo tipo de fragmentación, que es la fragmentación horizontal. Esta fragmentación se refiere a registros almacenados en diferentes localidades o nodos. ¿Ok? Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo la, de la tabla persona en Caracas y Bolívar, yo acá puedo tener, por ejemplo, mi negocio puede decir, mira, yo voy a almacenar las 5 columnas en cada uno de los nodos, ¿ok? Pero en cada uno de esos nodos yo quiero manejar las personas que corresponden a esa ciudad. Es decir, en mi tabla persona del nodo Caracas yo voy a tener solamente a las personas de Caracas. En mi tabla persona de mi nodo Bolívar solamente voy a tener las personas de Bolívar. ¿Ok? Entonces, básicamente la fragmentación horizontal quiere decir que yo voy a dividir los registros al nodo que pertenece. ¿Cómo puedo hacer esa consulta luego si yo quiero ver, chévere, ya yo tengo fragmentado todos los registros en los diferentes nodos, ahora quiero traer en una única consulta todo el contenido de mi tabla, que está distribuida en varios nodos y localizada geográficamente en lugares distintos? Yo lo único que hago es select asterisco a mi nodo de Caracas, union all, para unir los registros que están en mi nodo de Bolívar, en este caso. Por supuesto, para esto yo la tabla que tengo en mi nodo de Caracas y la tabla que tengo en mi nodo de Bolívar tienen que ser idénticas, tienen que tener la misma cantidad de campos, el mismo tipo de datos, los mismos nombres, todo tiene que ser idéntico en ambos nodos, ¿ok? Porque si no, cuando trates de hacer la unión para obtener el resultado de la fragmentación horizontal en todos los nodos, te va a dar error. ¿Ok? ¿Se ve? Sí se ve, profe. Esto puede, esto puede ser el mismo ejemplo que vimos al inicio. Si yo tengo una operación de venta en una tienda que está en Valencia y en la misma sucursal de la tienda, pero en Caracas, yo no necesito por qué saber en cuanto a la transaccionalidad, las ventas de Valencia si estoy en Caracas y viceversa, ¿no? Pero puedo tener un reporte, que eso lo puede ver un gerente de todas las ventas que se hicieron en las diferentes tiendas a nivel nacional. Entonces, ese reporte me debería traer algo como esto
a lo mejor no los campos, sino la sumatoria de las cantidades y productos vendidos de todos los registros o las ventas de mis diferentes ciudades o nodos. ¿Sabes? Sí, profe. Perfecto. Esto sería fragmentación horizontal. Ya vimos fragmentación vertical, dividir columnas en diferentes nodos de la misma tabla. Fragmentación horizontal, dividir los registros de la misma tabla en diferentes nodos. Y la que nos quedaría es la fragmentación mixta. ¿Qué significa la fragmentación mixta? Básicamente la combinación entre la fragmentación vertical y la fragmentación horizontal. Divido mis columnas en los diferentes nodos y divido los registros en cada uno de ellos. Entonces, el ejemplo es el mismo, ¿no? Divido las columnas entre el nodo de Valencia en este caso y el nodo de Caracas, y después divido los registros entre el nodo de Caracas y el nodo de Bolívar. Entonces, al final, la fragmentación mixta, para tener el reporte completo de los datos, es básicamente hacer la consulta de la fragmentación vertical, que es la que está aquí arriba, unido con lo que sería la fragmentación horizontal, que sería estos dos queries que están abajo unidos, ¿ok? Es decir, veanlo de esta forma: hago el primer query, fragmentación vertical, hago el segundo query, fragmentación horizontal, y después hago un union all, de los dos queries, tanto de vertical como de horizontal. ¿Se ve? Sí, profesor. Ok. Oye, ¿cuál es tu nombre? José Contreras, profe. José Contreras tiene un punto también en el parcial porque es el único que participa. Gracias, profe. Ahora empiezan a participar todos. Ya es tarde. Ya esta es la última clase. Oye, vale, sí. Lamentablemente había que participar desde el inicio. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí, profe, lo escucho bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, también tenemos lo que es el proceso de replicación, que básicamente consiste en una estrategia para distribuir o copiar porciones de información que sean necesarios en varios nodos. Esto básicamente era lo que yo comentaba de la redundancia, ¿no? La replicación es la copia total o parcial de una tabla. La ventaja que nos da esto es que nos puede servir para tener los datos de manera redundante, pudiendo recuperar la información en cualquier momento. Sin embargo, se debe considerar qué tan a menudo se cambia la tabla original, porque puede disminuir el rendimiento de la base de datos. Esto es correcto. Es decir, si ustedes tienen una tabla en un nodo y ese nodo está manejando, por ejemplo, no sé, 10 millones de registros, y esa tabla tiene alta carga de trabajo, es decir, imagínense que a cada 10 segundos se le están insertando, no sé, 500.000 registros. Entonces, si tú tienes un proceso de replicación, según la estrategia que tú tengas de esa replicación, que puede ser con una frecuencia o que puede ser apenas llegue a la tabla, si tú cada vez que estás actualizando esa tabla vas a replicar o tienes una frecuencia para replicarlo después, como esa tabla tiene un alto volumen de transacciones, la replicación también va a tener un alto volumen de transacciones, porque la replicación es una copia espejo de esa tabla en otro nodo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque puede ocasionarte una pérdida de desempeño en tu base de datos si no lo haces con un diseño adecuado, e incluso puede saturar el mismo nodo que está tratando de hacer la replicación. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo es la estrategia que aplicamos con la replicación, en qué momento se debe ejecutar, cuándo se va a actualizar, cuándo yo voy a garantizar que los datos que tengo en la tabla de replicación o mi copia espejo han sido sincronizados, todo eso. ¿Okay?
Y por último, tenemos lo que sería la confirmación en dos fases en base a datos distribuidas. Esto es lo que les comentaba hace pocos minutos al inicio de la clase, que tiene que ver con los commits y los rollbacks en una arquitectura de base de datos distribuidas. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos varios nodos, el proceso es diferente a las confirmaciones que hacíamos en base de datos centralizada, que fue lo que vimos de commit, rollback y SavePoint. ¿Cómo funciona acá? Aquí funciona en dos fases. Hay un coordinador que ordena fase 1. Cada nodo informa al coordinador que ha concluido su parte de la transacción. Vamos a suponer que estamos haciendo un update de una tabla que tiene una fragmentación mixta y están implicados 3 nodos. ¿Ok? Entonces, yo hice el update y se están afectando los 3 nodos. Entonces, ¿qué debo hacer en mis dos fases? En la fase 1, cada nodo informa al coordinador que ha concluido su parte de la transacción. ¿Ok? ¿Qué hace el coordinador? El coordinador envía un mensaje a cada nodo diciéndole: prepárense para confirmar la transacción. Luego, cada nodo guarda una bitácora de las operaciones que efectuó y le envía al coordinador el mensaje que dice: listo para confirmar. Si algún nodo no responde o responde negativamente a esta petición, el coordinador debe ordenar el rollback de toda la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de la confirmación local de cada nodo hubo un error en uno de los nodos, o uno de los nodos no se enteró y nunca confirmó localmente. Por lo tanto, el coordinador no puede asentar de manera definitiva los cambios, porque si lo hace, estaría solamente guardando los cambios en 2 de los nodos y en el tercero no. Entonces, si hay al menos uno que no confirma esta fase 1, se debe echar para atrás toda la transacción, porque ya no puedes pasar a la fase 2, ya que hay alguien o un nodo que quedó con un trabajo pendiente por algún error o porque simplemente no le llegó la comunicación de que confirmara localmente. Ahora, si todos los nodos confirman que hicieron sus cambios localmente, viene la fase 2. Es decir, si todo fue correcto en la fase 1, el coordinador envía la señal de commit. ¿Qué significa esto? Que el coordinador dice: ah, chévere, ustedes ya están listos para confirmar localmente. Ahora yo les voy a decir a todos los nodos que lo hagan. Entonces cada nodo escribe una entrada confirmando su bitácora, y esto garantiza que cada uno de los nodos pudo entrar en comunicación con ese coordinador, y al final del proceso todos confirmaron la transacción en los nodos que estaban implicados. ¿Se ve? Sí, profesor. Profe, pero este protocolo ya está implementado, ¿no? O sea, ya lo trae como el manejador de base de datos, o tendríamos que programarlo nosotros. No, esto, cuando tú configuras la arquitectura distribuida, tú esto también vas a tener que confirmarlo, vas a tener que decir: mira, el nodo coordinador, los nodos coordinadores pueden ser estos. Y ya después de eso, ya automáticamente empieza a correr el proceso. O sea, tú no lo vas a tener que correr manualmente, pero sí vas a tener que configurarlo la primera vez. Ok, ok. Ok, aquí tenemos una pregunta de José Ángel Flores. Ajá, en la parte de fragmentación mixta con Union All, ¿no se agregarían hasta los registros que ya están repetidos? Vamos a verlo aquí rápidamente. Fíjate, lo que pasa es que aquí, yo te entiendo la pregunta, porque claro, tú dices aquí Union All, y el Union All me va a traer todos los registros, están repetidos o no. Si yo cambio aquí eso por Union, si tengo algunos repetidos, no los va a considerar. Yo entiendo esa pregunta. Sin embargo, aquí no me afecta por lo siguiente: en los registros que tengo en Caracas solamente tengo las personas de Caracas. En los registros que tengo en Bolívar, tengo a las personas que están en Bolívar, y bueno, en el nodo de Valencia manejo los campos de dirección y teléfono. Entonces, en realidad, yo no debería tener
personas duplicadas, porque además la clave primaria aquí es la cédula, ¿no? Entonces yo no debería tener una persona que sea de Caracas y también de Bolívar. Eso no tendría sentido para esta tabla. Pero entiendo tu pregunta porque puede darse el caso de que tengas otra manipulación de tabla en donde sí puede ocurrir eso. Y si haces el script con union all, sí te va a traer los registros repetidos. Entonces, en ese caso, tienes que quitar el union all que está aquí combinando la fragmentación vertical con la horizontal y colocar union nada más para que no te duplique los registros que están tanto en la fragmentación vertical como en la horizontal. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo poner un momentico la lámina de la fragmentación mixta para hacer una pregunta? Sí. En este caso, ¿qué registros se guardarían en Valencia? O sea, porque veo que en Valencia se guardan 2 columnas, pero hay unos registros que dicen que van a Bolívar. Entonces no sé si esos registros irían a Bolívar o irían a Valencia. Fíjate, aquí básicamente lo que está pasando, bueno, creo que también tiene que ver con la pregunta de Michael. En ese mismo query no entiendo cómo funciona algo. Si la tabla persona está picada en Caracas y Valencia verticalmente y hago un join y hago join, cuando abajo hago union all con Caracas no debería fallar, ya que no se tienen las mismas columnas. No, las columnas son las mismas, o sea, ¿qué pasa? Tú tienes aquí tres nodos. Tanto en Caracas como en Bolívar, a lo mejor es porque no está aquí sombreado de la manera correcta, ¿no? Pero en Caracas y en Bolívar tú estás guardando la cédula, el nombre y el apellido, ¿ok? Y en el nodo de Valencia está guardando la dirección y teléfono tanto del nodo o de los registros de Caracas y Bolívar, ¿ok? O sea, en Valencia simplemente guardas los dos campos, pero tanto del nodo de Caracas como de Bolívar. En el nodo de Caracas estás guardando los tres campos, pero de los registros nada más de Caracas. Y en el nodo de Bolívar estás guardando los tres campos, pero nada más de los registros que pertenecen a Bolívar. Cuando tú vienes acá y haces tu query, entonces tú haces tu primer query de fragmentación vertical para hacer el join y traerte todos los campos de los registros que están en Caracas perdón, de los registros que están de Caracas y Bolívar con la dirección y teléfono que está en Valencia. Y luego acá abajo traes los que están, los registros que están en Caracas y Bolívar de los dos nodos, ¿ok? Ok, profe, entonces podría decirse que hay como una prioridad de la fragmentación vertical. Fíjate, aquí dice en el chat, por eso, en el primer query tengo 5 columnas, pero en el query de abajo tengo 3 columnas, nada más, ¿no? Vamos a verlo. Select asterisco, select a punto asterisco. Aquí tengo los datos de Caracas y después tengo acá select b punto asterisco de los que están en Bolívar. Si yo me voy en la tabla de Caracas y Bolívar, 3 columnas. A ver. Ujú. Aquí tengo A tendría Caracas, estoy cruzando con Valencia, me traigo los 5 y acá tengo Caracas contra Bolívar. Sí, tienes razón, Michael. Aquí fíjense lo que está. Oye, muchas gracias. Aquí creo que está faltando lo siguiente.
tengo los de Caracas contra Valencia, correcto, ahí disculpa, contra Valencia, y después tengo aquí point. Tengo esto con 2 puntos, aquí debería ser punto nada más. Ok. Colocar esto separado para que se pueda ver. Ok, ahora sí se ve, bueno, perdón, aquí debería ser A punto asterisco y B punto asterisco. Y aquí debería ser B punto asterisco con C punto asterisco. Aquí para evitar confusión vamos a poner A y B. Colocamos aquí A y B. Y colocamos aquí A y B. Ok, ¿se ve ahora? Sí, sí o no, sí, no. Profe, ¿y ahí no se podría descartar el primer select de todo? El primer select, tenemos aquí Caracas contra Valencia. Sí, porque está repetido, correcto. Vamos a ver aquí una cosita. Esta es fragmentación horizontal. Teníamos los que están de Caracas con los que están en Bolívar. Y aquí lo que le falta es la fragmentación vertical, que sería la de las 2 columnas. Ok, sí, es correcto. Esto sería... Es correcto. Ahora sí. Perfecto. Sí. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Sí. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Michael, José. A lo mejor fue un tema ahí tomando lo que estaba en las láminas pasadas, pero sí, efectivamente, antes como estaba al principio, eran 5 columnas contra 3. Luego cuando hice el cambio estaba bien, pero bueno, tenía redundancia porque ya esta primera parte la tengo aquí abajo también. Por lo tanto, se elimina la de arriba y simplemente sería el cruce de la tabla de Caracas contra las 2 columnas que están en Valencia, con el cruce de los registros que están en Bolívar contra los registros que están en Valencia, y la unión de esos dos, que sería la fragmentación horizontal. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Profe, yo le estaba ¿Algún? preguntando Ajá. si se puede decir que hay como una cierta prioridad de la segmentación vertical, porque veo que ahí los registros se están yendo a Valencia por la segmentación vertical, independientemente de que luego hagamos una segmentación horizontal y algunos los mandemos a Bolívar. Sí, porque fíjate que aquí más que la prioridad es que el nodo de Valencia tiene el campo de dirección y teléfono de todos los nodos, o sea, tanto de Caracas como de Bolívar. Ok, ok. O sea que yo podría también segmentar horizontalmente el de Valencia para que mande a algún otro lugar
esos registros. Sí, si lo necesitas hacer, lo puedes hacer, pero en el caso del ejemplo no llegamos hasta ahí, ¿no? Es simplemente mostrar cómo funciona la combinación de las tres fragmentaciones. Ok, ok, gracias. Igual recuerden que esto que está acá no es arbitrario, o sea, todo esto tiene que tener un análisis de por qué yo estoy, por ejemplo, porque yo decidí que dirección y teléfono tienen que estar en Valencia, o sea, ¿qué criterios seleccioné yo o me dieron a mí a pensar en el análisis que estos dos campos tienen que estar aquí en Valencia? Esto no es un capricho y es porque a mí se me ocurrió, bueno, dirección y teléfono tienen que estar en Valencia, esto tiene que tener un análisis exhaustivo con cosas que era lo que decía antes. A lo mejor la mayor carga de trabajo de estos dos campos viene de las conexiones que su origen están en Valencia. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas antes de hacer este tipo de fragmentaciones. Igual ocurre para la horizontal, para la vertical y para la mixta. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. Listo. ¿Algún comentario adicional o duda que puedan tener? ¿No? Ok. Bueno, señores, esto fue la última clase síncrona que tuvimos por esta materia, por este curso. Sí, aquí Gabriel Ojeda me está preguntando, escuché que esta era la última clase, sí, correcto, esta es la última sesión síncrona en cuanto a contenido. José Ángel Flores pregunta, ¿cómo está la estructura del parcial? El parcial 2 va a ser la semana que viene, el día martes. Va a ser, digamos que este parcial es mucho más teórico que práctico, entonces van a ser preguntas de selección múltiple, completación, selección simple y cosas por el estilo, ¿no? Va a ser igual por módulo 7 como fue el primer parcial, de manera síncrona a una hora en específico, es decir, se conectan a esa hora, que va a ser a las 5. Probablemente este parcial dure de 45 minutos a una hora, porque, como les digo, es algo más teórico. Y bueno, ustedes van a conectarse a esa hora cuando se active, se culmina una vez transcurrido el tiempo y luego entraría la parte de la corrección. Ajá, no veremos base de datos no SQL. Fíjense, no nos va a dar chance de verlo, va a ser opcional, yo voy a montar todo el material porque realmente que era lo que estaba previsto en la materia, que viéramos ese contenido, pero que ustedes lo prepararan en equipo, ¿no? Que hicieran ponencias y los demás pudiesen hacer las preguntas y todo lo demás. Entonces, básicamente funcionaba como una evaluación asíncrona. En este caso no va a dar tiempo de poderla ver, entonces yo voy a montar todo el material en módulo 7 para que ustedes puedan estudiarlo, investigarlo y hacer sus prácticas correspondientes a ese mundo no SQL. Es altamente recomendado porque es algo que se está utilizando mucho en este momento y bueno, les recomendaría que lo hagan apenas tengan un tiempo, háganlo cuando salgan de todos los proyectos para que lo puedan hacer de una manera mucho más flexible, ¿no? Ok, ¿cuál sería el protocolo de comunicación para, por ejemplo, enviar y recibir queries? Dado que pueden ser diferentes gestores de base de datos, deben compartir un mismo protocolo, ¿no? O sea, fíjate que tenemos aquí lo que es SQL. SQL es un lenguaje estándar, sea el manejador que sea. Si tú haces las consultas sin usar funciones que corresponden a cada manejador, tú no deberías tener ningún tipo de problema cuando vas a hacer las consultas o unir la fragmentación. Entonces, ahí el manejador no te va a dar ningún problema. Tú básicamente tienes que definir cuál es la conexión que vas a hacer y en todo caso descargarte el driver de conexión de ese manejador para que se pueda conectar con otros nodos, más nada. Pero de resto, con el lenguaje estándar SQL vas a poder hacer las consultas. Perfecto. Bueno, veo que ya no hay más dudas por el chat y tampoco de manera verbal.
Entonces nada, para la próxima semana sería el examen 2 día martes. Para la semana de arriba sería el proyecto entrega 3 igual día martes en orden inverso. Bueno, en este caso, como son varios equipos, lunes y martes de la semana de arriba, en el orden inverso a la segunda entrega, ¿ok? Entonces, nada, para mí fue un placer ser su facilitador en este semestre. Espero que hayan podido llevarse algo de la materia y bueno, que les pueda servir en su vida académica y profesional. De verdad, muchas gracias por su asistencia y su tiempo el día de hoy. Muchas gracias a usted también, profe. Igual, bueno, que pasen feliz tarde y bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.